Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos de nuevo en este espacio en el que semanalmente revisamos lo más importante de la agenda y en estos días de relativamente calma por la forma en la que termina la semana en materia de medios, no por la forma en la que comenzó. Sin duda, uno de los temas obligados es lo que pasó con el diario de Juárez y esta fallida entrevista a César Nava. Empezamos por lo bueno que tiene la historia y es que, como ya hemos advertido en este espacio, empieza a crecer una tendencia en la que los medios llamados nacionales, los medios que se editan en el Distrito Federal, empiezan a escuchar con más atención lo que pasa en la prensa de la República Mexicana. Ya lo habían hecho antes con la prensa de Zacatecas, particularmente con el diario Imagen, y el acoso que habían tenido en el narcotráfico. Lo empezaron a hacer con mayor intensidad en el caso de Ciudad Juárez, primero con las editoriales, que ya comentamos la semana pasada, y luego con la entrevista a César Nava. Aquí, sin duda, la mala noticia en medio de lo bueno es el tropiezo que comete muy grave al publicar una entrevista con un actor que resultó no ser quien se había anunciado, que era el dirigente de Acción Nacional. El primer fallo, sin duda, la incapacidad del medio para comunicarse al centro del partido. Lo que hicieron fue llamar al teléfono del que les habían marcado originalmente, solamente para contestar o escuchar una voz que les dijo oficina de César Nava, y bueno, eso fue suficiente para seguir con la información. No obstante, lo atípica que resultaban las declaraciones, en el sentido de que el dirigente del partido de gobierno proponía un pacto con el crimen organizado. El segundo error, del que se habló mucho menos, pero que me parece no es menor, es el no haber grabado esta conversación que sirviera como prueba de que la conversación había tenido lugar, incluso hasta para identificar la voz de quien había suplantado al entrevistado. El golpe queda ahí y lleva a una reflexión importante: ¿cuál es el costo para un medio de comunicación cuando se equivoca? El diario en esta semana publicó una editorial en la que decía: la credibilidad no se construye en un día, no se pierde tampoco en un día. Y tiene razón, la credibilidad es un activo pues, que lleva más tiempo tanto acumular como destruir. Sin embargo, queda la pregunta de cuáles son los costos cuando un medio se equivoca. Y miren que no es el único, ni el primero, ni seguramente el único. Simplemente, como el anecdotario de esta semana, queda el error del periódico Universal, que no fue corregido después en el mismo espacio, evidentemente, porque tampoco se trataba de un asunto tan grave, pero sí que revela una omisión, y me refiero a la publicación en la portada del diario de una encuesta sobre la manera en la que habían sido valorados los gobernadores de las diferentes entidades, y resultaba que uno de los mejores valorados era, según ellos, Eduardo Calzada, a quien calificaban como el gobernador panista del estado de Querétaro, cuando es un gobernador priista. Es un ejemplo de cómo los filtros pueden fallar. ¿Cuántas personas no habrán visto esa primera plana antes de que llegara a la casa de cada uno de los suscriptores? Sin embargo, bueno, pues ahí estaba el error. Otro de los temas de la semana, me parece también significativos, es la reunión que se dio entre integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Centro para la Protección de Periodistas, dos instancias de prestigio internacional, que se reunieron con el presidente Calderón a discutir, bueno, qué está pasando con la situación del periodismo en México y qué medidas se van a tomar. Aparentemente, bueno, no aparentemente, hay una agenda que aparentemente se va a llevar en medidas de fortalecimiento de la Fiscalía, medidas cautelares de protección a los periodistas amenazados, no solamente que se investigue cuando ya ocurrió un atentado, sino que se tomen medidas preventivas. Ese tema toca con algo que en la semana también Raimundo Riva Palacio advirtió en una columna muy interesante, y eran las relaciones de protección que algunas instancias de seguridad han dado con directivos de los medios de comunicación. Me parece que aquí lo relevante no es si se está protegiendo o no a los periodistas, al final de cuentas es lo que se ha venido reclamando, sino con qué criterios se asignan esta protección, si es un tema de discrecionalidad, si depende de la cercanía con la autoridad, si depende de la influencia del actor amenazado. Me parece que en aras de tener una mayor transparencia en este tema, pues habría que tener criterios definidos para que justamente no es un tema de discrecionalidad y que por lo tanto los periodistas puedan en algún momento sentirse de alguna u otra forma comprometidos con lo que parece ser un favor en lugar de ser una obligación de la autoridad cuando existe un protocolo claramente establecido. De tal forma que esos serían pues, los temas que yo destacaría de esta semana, y como ocurrió hace 8 días en la que les platicaba de la exposición del World Press Photo, pues hoy termino también con una recomendación. Se trata de este libro, al cual ya le había dedicado una videocolumna, pero que me parece sigue siendo oportuno. Se llama La muerte como espectáculo, de Michela Marzano, la difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas.
de Ensayo de Tusquets. Es un libro que se lee muy rápido, pero que habla de cómo los grupos del crimen organizado utilizan la muerte, particularmente los terroristas, y las nuevas tecnologías para grabar las ejecuciones y convertirlas en actos de propaganda vistos por miles de personas o cientos de miles alrededor del mundo a través de estos espacios en los que no hay ningún tipo de censura. Vale la pena la reflexión para el México que hoy estamos viviendo. Y con esto cerramos la invitación, como siempre, a que nos sigamos en Twitter, twitter.com/Mario Campos, y nos seguimos leyendo, oyendo y viendo en los diferentes espacios. Que tengan muy buena semana.